Números capítulo 11. Y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces clamó el pueblo a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se apagó. Y se le dio a aquel lugar el nombre de Tabera, porque el fuego del Señor había ardido entre ellos. Y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Y el maná era como una semilla de cilantro y su aspecto como el del bedelio. El pueblo iba, lo recogía y lo molía entre dos piedras de molino, o lo machacaba en el mortero y lo hervía en el caldero y hacía tortas con él. Y tenía el sabor de tortas cocidas con aceite. Cuando el rocío caía en el campamento por la noche, con él caía el maná. Y Moisés oyó llorar al pueblo por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira del Señor se encendió en gran manera, y a Moisés no le agradó. Entonces Moisés dijo al Señor: ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿Fui yo quien lo dio a luz para que me dijeras: llévalo en tu seno como la nodriza lleva al niño de pecho a la tierra que yo juré a sus padres? ¿De dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? Porque claman a mí diciendo: danos carne para que comamos. Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo, porque es mucha carga para mí. Y si así me vas a tratar, te ruego que me mates, si he hallado gracia ante tus ojos, y no me permitas ver mi desventura. Entonces el Señor dijo a Moisés: reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas, como los ancianos del pueblo, y a sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión, y que permanezcan ahí contigo. Entonces descenderé y hablaré contigo allí, y tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, para que no la lleves tú solo. Y di al pueblo: consagraos para mañana, y comeréis carne, pues habéis llorado a oídos del Señor, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Porque nos iba mejor en Egipto. El Señor pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino todo un mes, hasta que os salga por las narices y os sea aborrecible, porque habéis rechazado al Señor que está entre vosotros, y habéis llorado delante de Él diciendo: ¿por qué salimos de Egipto? Pero Moisés dijo: el pueblo en medio del cual estoy llega a 600,000 de a pie, y tú has dicho: les daré carne a fin de que coman por todo un mes. ¿Sería suficiente degollar para ellos las ovejas y los bueyes? ¿O sería suficiente juntar para ellos todos los peces del mar? Y el Señor dijo a Moisés: ¿está limitado el poder del Señor? Ahora verás si mi palabra se te cumple o no. Salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor. Reunió después a 70 hombres de los ancianos del pueblo y los colocó alrededor de la tienda. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba sobre él
y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el Espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. Pero 2 hombres habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad, y el Espíritu reposó sobre ellos. Ellos estaban entre los que habían sido inscritos, pero no habían salido de la tienda, y profetizaron en el campamento. Y un joven corrió y avisó a Moisés diciendo: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, desde su juventud, y dijo: Moisés, señor mío, deténlos. Pero Moisés le dijo: ¿Tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Después Moisés volvió al campamento, y con él los ancianos de Israel. Y salió de parte del Señor un viento que trajo codornices desde el mar, y las dejó caer junto al campamento como un día de camino de este lado, y un día de camino del otro lado, por todo alrededor del campamento, y como 2 codos de espesor sobre la superficie de la tierra. Y el pueblo estuvo levantado todo el día, toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron las codornices. El que recogió menos, recogió 10 hómeres, y las tendieron para sí por todos los alrededores del campamento. Pero mientras la carne estaba aún entre sus dientes, antes que la masticaran, la ira del Señor se encendió contra el pueblo, y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy mala. Por eso llamaron a aquel lugar Kibrot Hataabal, porque ahí sepultaron a los que habían sido codiciosos. Y de Kibrot Hataabá el pueblo partió a Haserot y permaneció en Haserot. Números capítulo 12. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Y dijeron: ¿Es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Y el Señor de repente dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam: Salid vosotros 3 a la tienda de reunión. Y salieron los 3. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando los 2 se adelantaron, él dijo: Oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros, y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temisteis hablar contra mi siervo, contra Moisés? Y se encendió la ira del Señor contra ellos, y él se fue. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés: Señor mío, te ruego que no nos cargues este pecado, en el cual hemos obrado neciamente y con el cual hemos pecado. No permitas que ella sea como quien nace muerto, que cuando sale del vientre de su madre su carne está ya medio consumida. Y Moisés clamó al Señor diciendo: Oh Dios, sánala ahora, te ruego. Pero el Señor dijo a Moisés: Si su padre le hubiera escupido a ella en el rostro, ¿no llevaría su vergüenza por 7 días?
que sea echada fuera del campamento por 7 días y después puede ser admitida de nuevo. Miriam fue confinada fuera del campamento por 7 días y el pueblo no se puso en marcha hasta que Miriam volvió. Después el pueblo partió de Haserot y acampó en el desierto de Parán. Números capítulo 13. Y el Señor habló a Moisés diciendo: Tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Entonces Moisés los envió desde el desierto de Parán al mandato del Señor. Todos aquellos hombres eran jefes de los hijos de Israel, y estos eran sus nombres. De la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur. De la tribu de Simeón, Safat, hijo de Jori. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoni. De la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. De la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú. De la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi. Una de la tribu de los hijos de José, de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali. De la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael. De la tribu de Neftalí, Nahbi, hijo de Babsi. De la tribu de Gad, Geuel, hijo de Maki. Así se llamaban los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra. Pero a Oseas, hijo de Nun, Moisés lo llamó Josué. Cuando Moisés los envió a reconocer la tierra de Canaán, les dijo: Subid allá, al Negev, después subid a la región montañosa. Ved cómo es la tierra, y si la gente que habita en ella es fuerte o débil, si son pocos o muchos, y cómo es la tierra en que viven, si es buena o mala, y cómo son las ciudades en que habitan, si son como campamentos abiertos o con fortificaciones, y cómo es el terreno, si fértil o estéril, ¿hay ahí árboles o no? Procurad obtener algo del fruto de la tierra. Aquel tiempo era el tiempo de las primeras uvas maduras. Entonces ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, en Lebo Hamat. Y subieron por el Negev y llegaron hasta Hebrón, donde estaban Ahimán, Sesai y Talmai, los descendientes de Anac. Hebrón fue edificada 7 años que Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el valle de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un solo racimo de uvas, y lo llevaban en un palo, entre 2 hombres, con algunas de las granadas y de los higos. A aquel lugar se le llamó Valle de Escol, por razón del racimo que los hijos de Israel encontraron allí. Y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días, y fueron y se presentaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y les dieron un informe a ellos y a toda la congregación, y les enseñaron el fruto de la tierra. Y le contaron a Moisés y le dijeron: Fuimos a la tierra a donde nos enviaste. Ciertamente mana leche y miel, y este es el fruto de ella. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y además vimos ahí a los descendientes de Anac. Amalec habita en la tierra del Negev, y los hititas, los jebuseos y los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo: Debemos ciertamente subir
y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. Y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos ahí también a los gigantes. Los hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos.